estimadas amigas y amigos, muchas gracias en primer lugar por atender a esta invitación. Les doy la bienvenida al primer encuentro que queremos llevar adelante con el propósito de hacer también de este momento histórico que vive el país una oportunidad, un momento de compartir información, conocimientos de carácter cívico, institucional, esta vez de modo muy pertinente. Quiero referirme a la estructura y a las funciones del gobierno regional, precisamente porque el 11 de abril va a tener lugar la elección del primer gobernador regional elegido mediante sufragio universal directo. Este es un acontecimiento institucional de la mayor envergadura en nuestra cultura política. Y por lo mismo, es muy importante que compartamos entonces una información preliminar, ojalá de manera lo más asequible posible, porque eso nos va a permitir, desde luego tener conocimiento e información que nos ayude a tener una democracia más participativa, más deliberativa. Compartir entonces ahora, en esta ocasión, en primer lugar, lo que son o serán las funciones del gobierno regional y las específicas del gobernador regional, atendido que es la primera vez que se elige a esta autoridad. No tenemos tanta información suficientemente difundida, suficientemente divulgada, y el propósito es que ustedes, en la medida en que nos acompañen con regularidad en estos encuentros que vamos a tener los días miércoles a las 20 horas, ustedes puedan luego también compartir estas reflexiones que yo les quiero ahora exponer, transmitir, a propósito, insisto, de la estructura del gobierno regional y las atribuciones o funciones específicas que tendrá el gobernador regional. Y entonces, para ir de un modo más directo a la materia que yo quisiera tratar, esta vez me voy a detener en primer lugar en la estructura del gobierno regional. Es muy importante advertir que se trata de un órgano complejo porque está formado tanto por una autoridad unipersonal, como es el gobernador o la gobernadora regional, según sea el caso, y un consejo regional, que es un órgano colegiado, que en el caso de Valparaíso está integrado por 28 consejeras y consejeros, que representan a su vez a la ciudadanía de la región, porque desde hace ya varios años los consejeros o consejeras son elegidas también por sufragio universal directo, de modo que venimos, a mi juicio, aunque lentamente, avanzando en que nuestra democracia sea más participativa. Una tarea de las democracias que avanzan de manera más decidida hacia la república es que distribuyan más el poder. Y en consecuencia aquí va a haber un cambio sustantivo, porque ya no habrá un intendente como principal autoridad política de la región. Desaparece ese cargo público y lo que va a haber ahora como autoridad política es un gobernador regional, pero un gobernador regional que forma parte de esta estructura más compleja que yo llamo, y que la propia Constitución y la ley llaman, ¿no? Gobierno regional, porque el gobernador tiene unas funciones que le exigen, desde luego, una capacidad de liderazgo y de gobierno de cara al Consejo Regional. El Consejo Regional tiene una estructura diversa, plural, porque representa efectivamente también la diversidad, el pluralismo de la región. Me refiero a la pluralidad, a la diversidad política que sin duda no existe en nuestra región.
Y entonces quisiera decirles que el gobernador regional preside el consejo, pero es también, y estas son parte de sus atribuciones, es también quien ejecuta los acuerdos del consejo regional. Tiene la iniciativa en un conjunto de materias que le dan precisamente el carácter de una autoridad política. Hay otras, creo yo, diferencias importantes. El gobernador regional ya no es un funcionario administrativo dependiente del gobierno de turno. Se elige por sufragio universal directo y en consecuencia no tiene dependencia política del gobierno de turno y podrá coincidir con el gobierno central o no coincidir. Y eso, sin duda, a la larga contribuirá a tener entonces una democracia más abierta, más transparente, porque muchas veces, ¿no?, los intendentes, más allá de su intención, terminan solidarizando también con los errores que cometa el gobierno nacional, porque pertenecen a la misma coalición política y en definitiva también porque su permanencia en el cargo depende de la exclusiva confianza. Es decir, el presidente de la República no necesita expresión de causa alguna para pedirle a un intendente la renuncia. Y eso lo hace en virtud de las atribuciones que tiene. De modo que nadie podría tampoco pretender objetarle al presidente de la República esa facultad. Bueno, esa facultad ya no existirá. Y lo que vamos a tener entonces es un gobernador elegido democráticamente que podrá actuar con toda independencia y que podrá ejercer sus atribuciones con esa independencia. Ello obviamente va en favor de la ciudadanía. De modo que el llamado que tenemos que hacer es que estamos ante una gran oportunidad para mejorar, para perfeccionar nuestra democracia, para tener un sistema político más transparente. Y en consecuencia, no podemos nosotros sino elevar esta elección del día 11 de abril a un momento histórico del que tenemos que ser parte. Si nos quedamos fuera, nos quedamos en consecuencia también sin título luego para criticar a las instituciones o para criticar al sistema político. Y por eso digo que en este tiempo previo debemos, ojalá, todos contribuir a que haya más información, porque lamentablemente, ¿no?, se hicieron estas reformas, se creó el cargo de gobernador regional, se llamó, se convocó a una elección, sin embargo, no ha habido iniciativa pública para que la ciudadanía tenga la información, el conocimiento suficiente. Entonces, quiero pasar ahora a decir que luego de esta estructura del gobierno regional, que además nació en su estructura más, por así decir, primaria a partir del año 92, pero que ha ido evolucionando, hoy día está en estos términos. Todavía en evolución, porque no hay todavía ningún gobernador o gobernadora regional elegida democráticamente instalada. Eso va a partir recién, luego del 11 de abril. Y entonces las funciones del gobernador regional serán de la mayor importancia para la región, ¿no? Junto con lo que ya he señalado de presidir el Consejo Regional, ejecutar sus acuerdos, tiene la iniciativa exclusiva para proponer las políticas de desarrollo de la región en todas las áreas finalmente que se requiera para el desarrollo, para el gobierno de la región. Y en consecuencia, aquí se van a fijar finalmente las prioridades, los objetivos estratégicos del desarrollo de la región, y por lo mismo hay aquí entonces una primera atribución sustantiva importantísima. Pero también, fíjense, nada menos que el gobernador regional somete, es decir, formula el presupuesto de inversiones de la región del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y con eso pone, desde luego, en marcha las posibilidades de desarrollo de las distintas áreas con los proyectos que se financian mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tiene otra atribución muy importante, creo yo,
en este tiempo, ¿no? Que es velar por el cumplimiento de las normas de probidad de todas las instituciones y servicios. Eso, cuando está en manos de una autoridad que es independiente del gobierno de turno, que no depende de la confianza política del presidente de la República, se transforma entonces en una herramienta muy poderosa para mejorar nuestra democracia, para darle más confianza a la ciudadanía, para acercar finalmente las instituciones a las personas. Hay aquí entonces dos elementos que producen una sinergia que probablemente no está en el conocimiento público. Es que ahora una autoridad independiente del gobierno de turno tiene la tarea, porque la ley se la otorga, ¿no?, de velar por el cumplimiento de las normas de probidad. Luego, hay otra atribución que es también de la mayor importancia. Fíjense, coordinar, fiscalizar los servicios públicos que tengan una dependencia directa del gobierno regional o que se relacionen o se vinculen con el gobierno regional. Eso permite también entonces que sea esta autoridad independiente la que tiene la responsabilidad de conducir, de acelerar, de pedir cuentas, en definitiva de dar cumplimiento a ese fin superior que es representar finalmente a toda la región. Tendrá aquí, obviamente, una tarea entonces de la mayor responsabilidad. Y por último, otra de las atribuciones relevantes del gobernador es que la ley dice que promulga el plan regional de ordenamiento territorial, crea las zonas metropolitanas, las zonas intercomunales. En definitiva, establece, ¿no?, cómo se va a distribuir el espacio público, cómo va a ser necesario que determinadas áreas se reserven a espacios públicos, a parques urbanos, cómo se limiten las zonas en que se van a desarrollar las industrias, para que no hayan zonas saturadas, para que no haya zonas de sacrificio, como lamentablemente hasta ahora en nuestra región hay. Aquí ahora hay una autoridad que tendrá una responsabilidad política directa. Hoy día, entonces, es muy importante participar, de modo de tener a esta autoridad lo suficientemente legitimada para que pueda hacer uso de toda esa independencia política que va a tener en sus manos al ser elegido democráticamente. Quisiera concluir ya con esto, porque nuestro compromiso era, por esta vez, ¿no?, detenernos sobre todo en las funciones del gobierno regional y específicamente del gobernador. Hemos pensado también que si hubiese alguna duda, alguna pregunta, tenemos un tiempo adicional, porque el propósito tampoco es extendernos tanto tiempo. Profe, ¿cómo el carácter autónomo de esta autoridad refuerza su eficacia para velar por las normas de la probidad? Me parece muy pertinente insistir en que esta autoridad, ¿no?, que tiene una fuente de legitimación propia, directa de la ciudadanía, no tenga que solidarizar, no tenga que guardar ninguna complicidad al respecto. Porque, en definitiva, muchas veces, ¿no?, más allá de las buenas o malas intenciones, los intendentes, ¿no?, se ven en la necesidad de solidarizar con la coalición política, con el propio presidente de la República, y en consecuencia, ¿no?, la ciudadanía sale perdiendo, porque pierde transparencia. Pues ahora, entonces, velar por la probidad, en definitiva, pública, va a ser tarea de una autoridad, de un órgano independiente. Mientras el que tiene a su cargo la responsabilidad de velar por la probidad pública es finalmente un funcionario administrativo, subordinado, ¿no?, dependiente del presidente de la República, bueno, lo que tiene que hacer en primer lugar muchas veces es consultar o pedir la autorización o simplemente muchas veces callar, porque en definitiva el conflicto político termina cediendo, ¿no?, al deber de transparencia con la ciudadanía.
Si hubiese alguna otra pregunta, si no, hemos ya tomado un buen rato. Vamos a seguir todos los miércoles teniendo esta conversación, digámoslo, de educación cívica, porque todos, creo yo, necesitamos poner también las instituciones, las virtudes cívicas como parte de nuestra convivencia social y política. Profe, ¿y desde cuándo el gobierno regional aproximadamente tiene esta estructura y este tipo de atribuciones? Bueno, no puedo darle las fechas exactas, pero la constitución, por ejemplo, de un consejo regional ya tiene un par de décadas, ¿no? E incluso elegidos directamente, porque antes los elegía el colegio de concejales de la provincia respectiva, es decir, había una elección indirecta. Hoy día hay ya una elección directa, entiendo que eso es a partir del año 2012, pero los consejeros, ¿no? No todos los que están hoy día, ¿no? Hay muchos de ellos que fueron elegidos en la última elección, pero hay varios que llevan ya un tiempo en el gobierno regional, de modo que estas mismas tareas que estaban antes distribuidas de otra manera, desde luego los gobiernos regionales y los consejos regionales podían haberlas llevado a cabo. Sin embargo, el resultado que tenemos, a mi juicio, es más bien invisible, no quiero decir más, pero la ciudadanía ha notado poco que tengamos un gobierno regional que pueda responder a este requerimiento de cumplir todas estas atribuciones. Probablemente porque los consejeros han tenido hasta ahora un límite muy importante en la figura del intendente regional. Gracias, profe. Muy bien. Si no hubiese, los profesores siempre tienen que excusarse de no pasarse en el tiempo. De modo que yo voy a llegar hasta aquí y el próximo miércoles a las 20 horas vamos a tratar otro tema, porque no hay nada más fascinante que la vida pública deliberando, pensando juntos. Muchas gracias por habernos acompañado.